Hola a todos, son las 3 de la mañana en Roma y me encuentro en la puerta norte, en Piazza del Popolo, en Roma, a las 3 de la mañana, en una activación alrededor de toda la ciudad que hemos estado haciendo con un grupo de amigos, que bueno, ya subí algunas fotos, y ahora me toca la parte a mí solo. Y esta es la puerta norte, que es donde la famosa frase "todos los caminos llevan a Roma", bueno, llevaban acá. Esta es la entrada de todos los caminos de Europa, de todos los caminos del Imperio Romano, entrando por el norte. Y estamos en Piazza del Popolo, donde están estas dos iglesias y un obelisco egipcio. Había 14 obeliscos egipcios en diferentes plazas de Roma. Símbolo muy importante. Pero, ¿por qué estoy acá? ¿Y por qué empiezo desde acá con esta activación? Todo esto es muy egipcio. Si se fijan en un mapa, después les voy a subir la imagen, si se fijan en un mapa, van a ver que esta plaza tiene la forma de un ojo. Y este ojo tiene 3 calles, una allí, otra en el medio y otra más allá, ¿sí? Entonces, las calles forman una pirámide que es la pirámide del alquimista. La pirámide del alquimista porque no es una pirámide como las de Egipto, sino que es una pirámide larga como las de Sudán. Es una pirámide que representa la divinidad matemáticamente. Y por eso también es un símbolo que ha sido utilizado para mostrar, por ejemplo, en el dólar, ¿no? Que es la pirámide con el ojo. Bueno, este es el ojo de esa gran pirámide que es el camino del alquimista, es la pirámide del alquimista. Entonces, esta calle de aquí nos va a llevar hacia el Vaticano. Esta calle del centro nos va a llevar hacia el... ¿Por qué se ve mal? Creo que toqué algo que no tenía que tocar. Esta calle de acá nos va a llevar a Vittorio Emanuele, al Monumento a la Patria. Y esta de aquí nos va a llevar hacia Maria Maggiore, Santa Maria Maggiore, que es donde está enterrado el Papa Francisco, y donde está la Puerta del Alquimista, otro de los puntos a los que tengo que ir. Entonces, en esta plaza, que ahí vemos muy bien las 3 calles que se abren desde la puerta norte de Roma, es el ojo que todo lo ve y que abre uno de los extremos de la caja de Pandora de Roma, uno de los extremos de poder de este territorio. Entonces, si seguimos la línea recta de Vittorio Emanuele hacia el otro lado de Roma, muy hacia el sur, tenemos la puerta sur, a la que voy a ir después. Esa puerta sur tiene una pirámide física, una pirámide que es la de Cestio, y esa pirámide que está del otro lado está materializando la puerta sur de todos los caminos de Roma desde el sur, materializando la pirámide que aquí está grafitada en las calles. Entonces, puerta norte y puerta sur están relacionadas al obelisco y a la pirámide que vamos a ver después. Y esta línea entonces activa una información relacionada a la piedra filosofal o la pirámide del alquimista. Mientras que el otro camino que vamos a realizar también, el Vaticano, representa una llave, tiene la forma de una llave, y del otro lado, en el otro extremo, tenemos la puerta del alquimista, donde está Santa Maria Maggiore,
la Basílica de Santa María Maggiore. Esa cruz va a mostrarnos un cuadrado que es una de las caras de la caja de Pandora o de Metatron, y en su centro está el ojo sagrado, el ojo que llamamos el Panteón, que también voy a ir después. Así que si me acompañan en este viaje por Roma para activar el cubo de Metatron, la caja de Pandora, la gran manzana, y abrir la llave del cielo en la tierra para despertar la información de la piedra filosofal. Ahora, 10 minutos más tarde, me encuentro frente a la Piazza Vittorio Emanuele, que era parte del parque de un marqués que habitaba en toda esta zona, en esta colina de Roma, y que en esta zona, todo su parque, su casa y demás, en el año 1800, lo convirtió en un terreno de alquimia. Era un obsesionado con la piedra filosofal y estaba buscando cómo construir la piedra filosofal, hacer alquimia y convertir el plomo en oro. En esta esquina, en este preciso lugar, es donde construyó una puerta que se llama la Puerta Mágica. Esa puerta mágica está justo delante de lo que hoy es la puerta de la Basílica de Santa María Maggiore, que es donde está el Papa Francisco enterrado, su tumba. Justo en este lugar es donde estaba la puerta mágica, delante de la puerta de Santa María Maggiore. Y es uno de los puntos conectados con el Gran Ojo que está en Piazza del Popolo. Y cruzando a Roma en esta línea recta, nos encontramos con el oculus, el ojo del Panteón, todos los dioses que están en el centro de Roma, y más lejos el Vaticano, que es la llave de la puerta mágica. El hecho de que el Papa Francisco haya elegido estar en esta iglesia, en esta basílica, y no en el Vaticano, es muy simbólico de alguien, de un papa, trayendo la llave del Vaticano para hacer abierta la puerta mágica de la alquimia. Y recuerden que todo el camino que estamos haciendo es la alquimia del ser, la alquimia entre el oro y la plata, el corazón y la mente, filosofía. Hoy la puerta mágica ya no está en esta esquina donde ahora hay una iglesia, sino que está 50 metros más abajo. Ahora está cerrado el parque, pero 50 metros más abajo la puerta tiene todos los símbolos alquímicos ahí en Vittorio Emanuele, todos los símbolos alquímicos que todavía hoy no se sabe para qué son, que explican, y aquí queda como una muestra de esa puerta, podríamos decir, con su fuente de agua abajo. Así que este es otro de los lugares donde vamos a anclar la información para mañana durante el cónclave, para conectar todos estos puntos sagrados que abren las puertas de la alquimia del ser. Voy a entregarlo. Sí, parece una locura, pero hay una pirámide en Roma y probablemente muchos no la conocen, no sabían de esta pirámide, pero está justamente en la puerta sur, una de las puertas sur de la ciudad de Roma. Aquí Cestio construye su pirámide hace más de 2000 años, o sea que es muy antigua esta pirámide, y está justamente en parte de la muralla romana. En una parte está dentro de Roma y la otra parte de la pirámide está fuera de Roma, entonces es muy simbólica. Esta pirámide es justamente el lado opuesto, la posición opuesta
del ojo que está en Piazza del Popolo, ¿sí? Entonces hay una línea recta entre esta pirámide y, si se fijan, la estructura de esta pirámide es la de la piedra filosofal. Es decir, que también tiene el ojo arriba y un ángulo más largo, ¿sí? Es decir, la pirámide no es como la de Egipto, sino que es más alargada. De la misma forma que, si dibujamos una línea en el medio, vamos a tener las 3 calles de Roma que dirigen hacia Piazza del Popolo, ¿sí? Al ojo. Entonces, esta calle del centro es la que nos dirige a este punto de aquí, a la pirámide de Cestio. Y en este punto también voy a entregar uno de los cristales que estamos sembrando para armar toda la estructura del cubo de Metatrón alrededor de Roma durante el cónclave. Y bueno, justamente acabo de venir de la piedra de la puerta mágica, del alquimista que estaba tratando de construir esa piedra filosofal, y aquí estoy en la estructura que representa esa piedra filosofal, una pirámide en el medio de Roma. Aquí se puede ver mejor el ángulo. Sí, imaginemos las 3 calles. En esta calle justamente sería donde está el monumento Vittorio Emanuele, de este lado, y si seguimos está la pirámide, y arriba está Piazza Navona con su obelisco y sus esfinges. Allí del otro lado estaría la Porta Magica, la puerta mágica, y de este otro lado está el Vaticano, la llave de la puerta. Así que esta es la estructura que nos va contando, como en un cuento mágico que vamos descubriendo en esta aventura de ver cómo Roma se fue diseñando para hacer un mapa de nuestro subconsciente, un mapa de nuestra historia, un mapa de nuestro tiempo, de nuestro espacio, de nuestra forma de ver el mundo, la realidad. Esta ciudad básicamente se diseñó, se construyó como un mapa del subconsciente. Se diseñó de una forma que plasmó esa piedra filosofal, ese puente entre mente y corazón, filosofía, lo diseñó, utilizó el latín y la forma de entender el tiempo y el espacio para moldear nuestra realidad, y todas las cosas que encontramos en Roma forman parte de ese diseño del subconsciente para que nuestra glándula pineal, para que nuestro cerebro esté bajo las leyes de Roma. Por eso, desde aquí se puede reprogramar la mente. El Panteón de Agripa. El Panteón es uno de los edificios más antiguos de Roma y espectacular, porque Panteón significa todos los dioses, y obviamente es el lugar donde se honraba a todos los dioses. Entonces, en cada uno de los rincones de esta basílica, bueno, de este templo, estaban las estatuas de los dioses, y el techo es muy especial porque es uno de los techos mejor hechos de hace 2000 años, porque tiene una cúpula con un agujero en el centro para que la luz del sol entre, para que la lluvia entre, sobre todo para que la luz del sol entre e ilumine la puerta, ilumine los dioses en tanto el día va pasando. Entonces es un lugar muy, muy sagrado arquitectónicamente también, y bueno, en todos los sentidos, ¿no? Porque obviamente todos los dioses eran honrados acá, todo el panteón romano, los dioses romanos eran honrados acá. Y lo
lo increíble de este lugar es que justamente se encuentra en el medio entre Piazza del Popolo, entre la pirámide de Cestio, entre, entre la Porta Mágica y la llave del Vaticano. Entonces, este punto representa el ojo de todas las divinidades. Acá es donde se sientan los 6 dioses principales los 6 dioses principales del panteón romano, y por lo tanto es donde está toda la información de Roma. Aquí está el ojo, ¿sí? El ojo que todo lo ve, el ojo de Roma, el ojo de toda la divinidad que representa esta ciudad, y por lo tanto el tercer ojo del sistema. Acá dentro, en este espacio, se encuentra toda la potencia del subconsciente que fue diseñado en esta ciudad. Así que este es otro de los puntos importantes a sostener y activar, porque cuando giremos la llave en el Vaticano con el cónclave, este punto es el que tenemos que abrir. Aquí estoy en Piazza San Pietro, Vaticano, otra vez, después de haber dado toda la vuelta por los diferentes puntos que estuve narrando: Piazza del Popolo, Porta Magica en Santa Maria Maggiore, Pirámide di Cestio, el Pantheon en el centro de Roma, y ahora aquí, en la llave que abre la puerta mágica. Entonces recordemos que hay una conexión con el Vaticano hacia Piazza del Popolo, hacia el ojo de este triángulo, una conexión con el Vaticano desde la pirámide de Cestio, y cruzando directo a través del oculus, el ojo de la construcción romana del Panteón. Del otro lado está la puerta mágica. Entonces quería explicar un poco por qué estoy aquí, por qué es tan importante este lugar para toda la conciencia planetaria y por qué vengo tantas veces a este centro de poder. Primero y principal, para entender la situación: Vaticano significa vaticinio. Vaticinio significa dar un mensaje del futuro, algo que va a pasar, como una profecía. Esta colina era donde los visionarios, el oráculo de Lazio, que era la región latina, antes de que existiera Roma, en esta colina estaban aquellos que vaticinaban las cosas que van a venir en el futuro. Entonces, los reyes de esta región solían venir a esta colina para pedir consejo de qué es lo que va a pasar hacia adelante. Y uno de los consejos que se dieron en esta colina fue que unos extranjeros llegarían pronto y que cuando estuvieran aquí, el rey tenía que ofrecerles a su hija para que se casaran, porque si tenían hijos iban a crear el imperio más grande del mundo. Obviamente, ¿qué sucedió? Que llegaron los troyanos, y cuando llegan los troyanos escapándose de la guerra de Troya, entonces es cuando el rey Lazio ofrece a su hija a aquellos que venían desde Troya, y fundan la actual Roma. Y bueno, toda la historia que conocemos, el Imperio Romano después. Entonces el mensaje vino de acá, pero con el tiempo esta colina se convirtió como en el lugar de los mártires, es decir, que no estaba dentro de Roma ciudad. Roma capital estaba del otro lado del río, entre las 7 colinas que están del otro lado del río Tíber. Y de este lado, entonces, era como las afueras de la ciudad. Por lo tanto, acá se enterraban a la gente. Todas las personas que
que morían se enterraban acá, pero sobre todo personas que no eran importantes, o sea, todos los mártires o todas las personas que se descartaban, se desechaban, digamos, de la Roma antigua. Entonces, esta colina, la colina del Vaticinio, pasó a ser un lugar totalmente tétrico, de muerte, ¿no? Y por esto mismo es el lugar donde Simón Pedro, el apóstol de Jesús, va a terminar también crucificado y enterrado acá, ¿sí? Porque este era el cementerio público, acá es donde toda la gente se tiraban los cuerpos de todos los que no eran dignos de estar en Roma. Y por lo tanto, Simón Pedro, el apóstol, estaba acá. Es así que los cristianos, cuando empezaron a hacer cada vez más y empezaron a mover mucha energía y mucho poder, empezaron a construir sus capillas acá en honor a Simón Pedro, y así aparece el espacio de la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro. Entonces no podemos negar que este lugar es muy importante para el cambio de conciencia, que todo lo que sucede aquí modifica también lo que pasa aquí dentro, ¿sí? Entonces, un papa, ¿qué es un papa? El papa se le llama pontífice. ¿Qué significa pontífice? Pontífice maximus, el pontífice máximo, es el puente más grande. Es decir, cuando Jesús elige a Pedro, según la tradición cristiana, cuando Jesús elige a Pedro como el que cuida las puertas del cielo en la tierra y le da las llaves del cielo, simbólicamente, no físicamente, pero les da simbólicamente, y le dice: Pedro, o sea, Simón, tú serás mi piedra sobre la cual construiré mi iglesia, y así es como pasa a llamarse Pedro. Pedro significa piedra. Cuando le da ese mandato, Pedro se convierte en el puente entre el cielo y la tierra. ¿Se acuerdan que estamos hablando del puente arcoíris? ¿Sí? El puente entre los mundos de otras dimensiones y la tierra. En el subconsciente de toda la humanidad, el sumo pontífice, es decir, el puente máximo, es el Papa. Está incrustado en nuestra psiquis durante 2000 años. ¿Sí? 2000 años de repetir que el único que es el puente arcoíris entre el cielo y la tierra es el heredero de Pedro, ¿sí? Por lo tanto, el Papa. Es decir que cuando no hay un Papa sentado en el trono, para el subconsciente planetario no hay nadie sentado en la glándula pineal que conecta el puente entre la conciencia y el corazón, la tierra y el cielo. Entonces, ese puente, ese sumo pontífice, cuando muere un papa, todas las iglesias, catedrales del mundo, todos los templos que hay debajo de cada una de las iglesias también cuando se colonizó, todo ello queda como vacío por un instante, ¿sí? Los días que no hay papa queda como vacío. Y son días de reprogramación, donde se puede replantear todo un sistema, porque no sabemos el papa que se va a elegir si es alguien que va a ser progresista, como lo fue Francisco, o si va a ser retrógrada, como lo fue Ratzinger, como lo fue Benedicto XVI. No se sabe. Hay una modificación. Ahora podemos pensar nosotros, ¿y esto en qué me afecta a mí si yo no soy ni católico ni cristiano? Yo no soy ni católico ni cristiano. ¿En qué me afecta a mí? ¿No? ¿En qué me afecta? En que es parte de la historia colectiva. En que de la misma forma que nosotros repetimos patrones en la vida, de la misma forma que nosotros cuando, por ejemplo, celebramos Navidad, o comemos todos juntos alrededor de una mesa. Todas esas cosas son programaciones de hace miles de años. Programaciones de celebrar los solsticios, de juntarse a comer alrededor del fuego, que llamamos hogar.
O sea, tenemos un montón de programaciones que están relacionados a mamá, a papá, a la comida, a la casa. Hay un montón de programaciones que ni las pensamos y que creemos que no nos afectan, pero sin embargo, culturalmente, no están solamente en la cultura, sino en nuestras células. Están viviendo dentro de nosotros porque durante miles y miles de años hemos repetido ciertas cosas que se volvieron biología. Ya no son ni siquiera cultura, son biología, están dentro de nosotros. Pensemos que la forma en que comemos, que es nuestra biología, se fue ordenando en cultura durante mucho tiempo y esa cultura fue generando ceremonias que se convirtieron en religión, ¿sí? Entonces, y esa religión se convirtió en política, en ley, en moralidad y terminó creando nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra realidad. Por lo tanto, muchas veces no nos damos cuenta porque nos creemos separados, ¿sí? De la misma forma que creemos que el clima no nos afecta o que creemos que el campo magnético de la Tierra no tiene nada que ver conmigo, pero sin embargo es lo que me mantiene acá, la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Me mantiene acá. Este tipo de construcciones y el poder que tienen históricamente estos lugares implican grandes cambios de conciencia, implican grandes estructuras y patrones que hemos construido a lo largo del tiempo y que viven dentro de nosotros. Entonces, ¿qué sucede en un cónclave? Cónclave significa con llave, ¿sí? Bajo llave. Es decir que los cardenales son como los que indican, vieron que se dice los puntos cardenales, ¿sí? Norte, sur, este y oeste son los puntos cardenales, son los que ordenan la dirección. Bueno, los cardenales son los que ordenan la dirección de la iglesia o del pensamiento cristiano. Entonces, ¿qué hacen los cardenales? Se encierran bajo llave y votan varias veces para saber quién va a ser el siguiente papa. Mientras ellos votan, la silla de la iglesia pasa a llamarse sede vacante, es decir, silla vacía. Y en ese instante que hay silla vacía es cuando la piñal del sistema está abierto. Entonces se pueden reprogramar cosas. Por lo tanto, durante un cónclave, todos los cardenales del mundo se reúnen en la Capilla Sixtina, que está ahí, ¿sí? La famosa Capilla Sixtina donde está Dios tocando el dedo de Adán. Se reúnen ahí para votar el próximo papa. Entonces es una situación muy importante porque como dije, este lugar todavía hoy controla nuestras mentes, aunque no seamos cristianos, ¿sí? Y por esto mismo es tan poderoso, porque es parte del gran imperio del tiempo, ¿sí? Sí, el imperio del tiempo. Y en todas las historias que yo vengo contando, el tiempo está roto, hay que ordenar el tiempo, construir el puente arcoíris. ¿Y cómo se construye el puente arcoíris? Utilizando todos los poderes de la Tierra, reordenando esos poderes y reconstruyéndolos en nuestro subconsciente. Es decir, para construir este puente arcoíris entre corazón y mente, filosofía, necesito el sumo pontífice, es decir, el puente arcoíris. Tengo que sanar el puente arcoíris. Y para eso tengo que abrir la puerta de esta alquimia, que es la transformación de lo denso a lo sutil, ¿sí? Tengo que abrir esa puerta entre el cielo y la tierra. El Vaticano, como ven acá la estructura, todo esto fue construido por Bernini, un arquitecto que es un genio alucinante, pero todo esto fue construido por Bernini. Si lo vemos desde arriba, es una llave. Esta parte de las columnas de Bernini es como el lugar donde uno agarra la llave, y la catedral, la Basílica de San Pietro, es la parte que entra en la puerta, ¿sí? Y gira. Entonces, todo esto es la llave de abrir ese puente pontífice, ¿sí? Ese puente entre el corazón y la mente. Por eso, cuando están bajo llave, significa que es un momento donde se puede reprogramar este puente.
se puede reprogramar la estructura de este puente. No es algo que se hace en un solo día, pero sí es un momento para dejar sembrada la intención de esa reprogramación. Durante mucho tiempo, obviamente, este lugar no fue importante para el Imperio Romano, hasta que se oficializó el cristianismo en Constantinopla. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bizancio, que es hoy Estambul. Entonces, en Turquía, Constantino, el emperador de todo el Imperio Romano, acepta el cristianismo, se convierte al cristianismo y ahí el imperio se vuelve cristiano y por lo tanto todos los cristianos dejan de estar perseguidos por el Imperio Romano y pasa a ser la religión oficial. Ahí es cuando empieza a tomar muchísimo poder y por lo tanto la colina del Vaticinio pasa a ser el Vaticano, el lugar donde los cristianos, todos los mártires cristianos que fueron matados y tirados acá en fosas comunes, pasan ahora a ser santos, ¿sí? Entonces esta colina pasa a convertirse en la más importante de Roma. Ahora, cuando en realidad no era parte de las 7 colinas de Roma, estaba afuera. Ahora, este lugar empieza, por lo tanto, a diseñar desde el año 300, 200, no, sí, desde el año 200 más o menos, de nuestra era. Este lugar empieza a diseñar la forma de pensar del romano y por lo tanto la forma de pensar del Imperio Romano y por lo tanto mezcla las tradiciones romanas de todo el panteón romano, de los dioses romanos, con las tradiciones cristianas, para que todos los romanos de todo el Imperio Romano aceptasen el cristianismo como algo propio y cultural. Así es que este lugar comienza a marcar la tendencia del pensamiento del Imperio Romano, ¿sí? Y no solo eso, empieza a marcar también los tiempos, el calendario. Recordemos que el calendario, calendas, era una forma de cobrar impuestos del Imperio Romano, en el cual decía, cuando la luna está llena, se cumple una calenda, es decir, una luna. Cuando se cumple una lunación, 28 días, es cuando hay que pagar los impuestos. Así todo el mundo sabía, mirando la luna, que era el momento de pagar los impuestos al Imperio Romano. Ese calendario fue reestructurado por el Vaticano, por los papas, que seguían en el trono de San Pedro, y debido a esto, el tiempo y el espacio romano empezaron a ser modificados por el Vaticano. ¿Qué significa esto? Que toda la población del Imperio Romano que iba desde Medio Oriente hasta Portugal y en el norte desde Frigia en Holanda, casi Escocia y hacia el sur por África, por el Nilo y demás, todo ese imperio, todo el Mediterráneo, todo Medio Oriente pasa a tomar en consideración el tiempo y el espacio acorde al Vaticano. ¿Qué sucede? Que todo lo que era la ley romana, cultura romana, lengua romana, el latín, todo pasa a ser oficialmente la forma de comunicarse del Vaticano y de imponer la visión cultural, psicológica sobre toda la población de un imperio. Por lo tanto, ese imperio que después se va a fragmentar en muchos países, en muchos idiomas, en muchas formas de pensar, ¿no? Como Francia, España, Portugal, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Inglaterra, se empieza a fragmentar hacia también Oriente, con Turquía, Grecia, los Balcanes, y de repente las iglesias empiezan a estructurarse de diferentes maneras, creando sus propios imperios a través de colonialismo, expansión hacia el continente asiático, africano, América, el descubrimiento de América. Por lo tanto, todo el diseño que se hizo acá adentro es el diseño que todavía hoy nosotros manejamos. El diseño del tiempo, el diseño económico, el diseño de la ley, todas las estructuras, incluso la lingüística, la forma de comunicarnos, las tradiciones que seguimos teniendo, todo ello
todo nuestro subconsciente, nuestro pensamiento en el planeta Tierra, más allá de que uno sea de China, de India o un nativo americano, han sido colonizados en algún momento por la globalización del Imperio Romano. Por eso mismo usamos todos casi el mismo calendario, por eso mismo utilizamos lenguas latinas para referenciarnos, leyes internacionales basadas en Europa. Es decir que más allá de que cada país mantenga tradiciones mucho más antiguas, globalmente estamos todos en nuestro subconsciente regidos por este lugar. Por esto la intención de la programación es lo que estuvimos haciendo con el grupo de 12 que estuvimos anclando en el obelisco, que es un obelisco egipcio también, obviamente, que estuvimos anclando ahí en el centro durante la apertura de la ceremonia, y luego durante toda la noche estuvimos algunos hasta las 2 de la mañana y después yo solo hasta las 4, bueno, hasta ahora, que son las 5:30 de la mañana, dando vueltas por diferentes lugares de Roma, que ya los mencioné, porque representan el ingreso de la caja que abre el cielo en la tierra, que es esta ciudad, Roma, que es el sistema que nos está sosteniendo a todos, o sea, que nos mantiene a todos conectados en nuestro subconsciente. Y para poder sanar hacia un nuevo sistema de conciencia, tenemos inevitablemente que observar cuál es el sistema de conciencia que tenemos ahora. Y ese sistema de conciencia que tenemos hoy, que estamos programados, es Vaticano-Roma. Por eso estamos acá. Así que hay muchísimo más de qué hablar, muchísimo que ya iremos compartiendo cada vez más y responderé sus preguntas, iremos más profundo en el tema, pero quería que hoy todos tuviesen esa conciencia, esa intención de entender por qué estamos acá durante el cónclave, por qué dejé todo lo que tenía que hacer para venir acá, porque es un momento único, histórico, de reprogramación de la conciencia planetaria. Así que ahora, antes de que sean las 6:30 de la mañana, me voy a ir a hacer la cola para entrar a la Basílica de San Pietro y seguir con la activación desde dentro del corazón de la llave entre el cielo y la tierra.